Saludos estudiantes de 10º grado. En esta semana 2 estamos trabajando con las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales, con la particularidad que las magnitudes vectoriales se pueden graficar y tienen módulo, dirección y sentido, que ya lo estudiamos en los recursos anteriores. En este caso vamos a ver en componentes de un vector cuándo y cómo debemos graficar, ¿verdad? Cuándo y cómo debemos graficar el vector y a su vez sus componentes. El vector v, por ejemplo, en este caso tiene componentes en el eje y componentes en el eje X. ¿Cómo se determinan los componentes? Bueno, para ello vamos a utilizar las funciones trigonométricas. Entre ellas está, para el componente X, va a ser igual al módulo del vector por el coseno del ángulo, el ángulo que forman ambos componentes. Y en el caso del componente en Y, va a ser igual al módulo del vector, que sería este de acá, por el seno del ángulo. Recuerden que esto con sus calculadoras pueden determinar las funciones trigonométricas coseno y seno. Tenemos el ejemplo. 3 sogas están atadas a una estaca y sobre ella actúan 3 fuerzas. Determine la componente de cada una de las fuerzas. Entonces tenemos 20 newtons. Esta sería nuestra fuerza. Dice que es 20 newtons y su dirección y sentido se encuentran hacia el este. Es por eso que les presento por acá, ¿verdad?, las coordenadas para que ustedes puedan graficarlo y que quede ya claro hacia dónde sería el este. En este plano cartesiano, lo primero que vamos a hacer para determinar los componentes es graficar el vector. Para ello, podemos trabajar con escalas. En este caso, si ustedes se fijan, tenemos 20 newton. Podemos, en la escala, ustedes la pueden crear, ¿verdad?, dependiendo de lo que ustedes consideran correcto. No importa si ustedes utilizan una buena equivalencia. Por ejemplo, yo voy a decir que 1 centímetro equivale a 10 newtons. De tal manera, como son 20 newtons, entonces gráficamente lo que voy a medir son 2 centímetros. Vamos a buscar acá para dibujar al vector. Y en este caso, partiendo del origen, y como va dirigido hacia el este, sería en el eje X positivo, vamos a ubicar del origen hacia el eje X positivo 2. Como lo vemos acá en la figura, ¿verdad? Es necesario que nosotros estemos claros cómo graficar el vector. Luego de esto, vamos a analizar el ángulo. Si ustedes se fijan, el ángulo, si estamos hablando en función del eje X, en donde lo vamos a trabajar, nuestro ángulo sería de 0 grados. Voy a ubicarlo por acá. De 0 grados. Ahora, para determinar la componente, en este caso A, del vector A, la componente en X, como ya lo vimos en la diapositiva anterior, sería el módulo del vector, en este caso sería el valor de A, por el coseno del ángulo, que lo podemos verificar en la diapositiva anterior. Con respecto a X sería utilizar el coseno y con respecto a Y el seno. Muy bien, entonces retornamos. Quedaría entonces nuestro módulo que es 20 newtons. Sería 20 newtons por el coseno de nuestro ángulo que es 0 grados. Determinando por acá nos queda igual, entonces vamos a hacer esta multiplicación de 20 por coseno de 0 grados es igual a 20. 20 newtons. Nuestra componente en el eje X de este vector. Ahora el componente en el eje Y. Vamos a trabajar también con el módulo A, pero esta vez no por el coseno, sino por el seno del ángulo. En este caso, seno de 0 grados. Muy bien. Para esto entonces, ya lo sustituimos, pero vamos a sustituir acá el 20. Sería 20 newtons
que es el módulo del vector A, por el seno de ángulo, que sería 0 grados. Multiplicando, le damos entonces 20 por seno de el ángulo, que seno de 0 es 0, al multiplicarse por 20 sería 0 newtons. En el caso de Y no se mueve para nada, y es cierto, ¿ya lo ven? En el componente en Y no está moviéndose nuestro vector. Entonces, de esta manera nosotros estamos calculando nada más los componentes. Me pueden pedir dirección, me pueden pedir ángulo, que también lo vimos en el ejemplo anterior cuando utilizaban la tangente inversa, ¿verdad? Veamos el siguiente ejemplo. Para esto nosotros vamos a, ¿verdad? Para este caso vamos a graficar ahora, dice 30 newtons, pero esta vez me dan ángulo, ¿verdad? Me están dando el ángulo. Me dice entonces, para este ejemplo vamos a utilizar 30 newtons, que es el valor de fuerza. Recordemos que la fuerza es una magnitud vectorial porque se puede graficar, tiene dirección, tiene sentido y además el módulo. Al tener esto, vamos a decir que 1 centímetro equivale a 30 newtons, perdón, a 10 newtons. Por lo tanto, 30 newtons sería igual a 3 centímetros, a 30 grados norte-oeste. Si analizamos entonces, en este caso, ¿verdad? En este caso que tenemos para acá, vamos a utilizar en función del plano, se encuentra en este cuadrante. ¿Cuánto vamos a medir? 30 grados. Aquí lo voy a medir hipotéticamente, pero ustedes utilizan un transportador para medir de este de acá, ¿verdad? 30 grados norte del oeste. Y vamos a graficar el vector. Vamos a dibujarlo por acá. Sería del centro. Ustedes miden, les repito, miden los 30 grados más o menos. Quedaría como por acá, ¿verdad? En función de X, y tenemos acá nuestro ángulo. Nuestro ángulo que sería 30 grados. El módulo sería 3 centímetros. Vamos a volver a revisar, vamos a volverlo a hacer, ¿verdad? Porque olvidé que estamos hablando de que es un caso que vamos a trabajar a escala. Entonces sería en 3. Ahí lo tenemos. Como 3 centímetros más o menos. Entonces acá, si ustedes se fijan, sí tenemos tanto proyección en el eje Y como proyección en el eje X. Por lo tanto, podemos determinar cada uno de los componentes. En el caso del componente del vector B, en X, ya sabemos que es el módulo del vector, en este caso B, por el coseno de nuestro ángulo. Coseno de nuestro ángulo. Entonces, nuestro vector B es de 30 newtons. Por el coseno de 30 grados. Por el coseno de 30 grados. Entonces, tenemos 30 por el coseno de 30. Es igual a 25 punto, pueden ustedes comprobar los valores, .98. Este valor en newton. Este sería el componente en el eje X. Este es el valor en el eje X. Ahora, ¿cuál sería nuestro componente en el eje Y? Bueno, en el eje Y sería el módulo por seno, en este caso, por seno de nuestro ángulo. El módulo, ¿cuánto vale el módulo? Bueno, es de 30 newtons. Ese es el módulo del vector, 30 newtons. Por el seno de, en este caso, de 30 grados. Correcto, haciendo la debida multiplicación nos queda 30 por el seno, 30 por el seno de 30, nos da igual a 15. Este sería el módulo
perdón, el componente de este vector en el eje Y. Y ya lo determinamos. En este caso sí había ángulo, ¿verdad? Veamos el ejemplo anterior. El ejemplo siguiente. Tiene que ver bastante qué es lo que nos están pidiendo y en dónde lo están ubicando. En este caso dice que este vector tiene un módulo de 40 newton. Si aplicamos la misma escala, 1 centímetro igual a 10 newton, entonces aquí ustedes van a necesitar 4 centímetros a la hora de graficarlo ya en su cuaderno. Me dice 52 grados al sur del oeste. ¿Eh? Sur-oeste. Sur-oeste. Quedaría como por acá, ¿verdad? En ese rango. O sea que quedaría en este cuadrante de acá. Lo que tenemos, ¿verdad? Básicamente es graficar en este punto cuál sería nuestro vector. En este caso, siempre del origen, vamos a imaginar que hicimos por acá 52 grados, pero necesitamos 4, ¿no? 4 centímetros. Por ahí lo tenemos. Entonces voy a encontrar la proyección en el eje Y y voy a encontrar la proyección en el eje Y, perdón, y en el eje X, que ya lo vimos, dice 52 grados, siempre en función de X. Vamos a tomarlo acá, siempre en función de X. Entonces vamos a calcular los componentes. El componente X en el eje X sería igual al módulo del vector por el coseno de nuestro ángulo. El módulo de este vector es 40 newtons y el coseno de nuestro ángulo sería 52 grados. Coseno de 52 grados. Muy bien, entonces sería 40 por coseno de 52 es igual a 24.63. 24.63 newtons. Y en el caso del componente en el eje Y, entonces tenemos igual, ¿verdad? El módulo que es de 40 newton por el seno de 52 grados. Seno de 52 grados. Entonces tenemos 40 por el seno de 52, que equivale a 31.52 newton. 31.52 newton. Correcto. Entonces, de esta manera estamos determinando los componentes para un vector. Muchas gracias, chicos. Espero que les sea de mucha utilidad el video y cualquier consulta me la pueden hacer en plataforma o bien en el correo me pueden enviar. Saludos.